La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Te adoramos y bendecimos. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Santo, santo, santo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu majestad y tu santidad con la que nos envolves. Gracias, Jesús. Porque en ella entramos todos, Señor, y no por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo. Por la sangre de Jesús derramada, la que nos envuelve y nos hace justos delante tuyo. Porque nada hay bueno en nosotros, Señor, sino solamente el buscarte, y eso hecho en mala manera. Nada hay bueno, Señor, en nuestra carne, sino el venir lamentándonos ante vos, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados. Vos sos digno de adoración y de gloria. Gracias, Jesús, por tu bondad, por tu amor, por sostenernos. Te exaltamos. Te bendecimos, Señor. Dios le bendiga. Tome asiento, por favor. Conocí al Señor en abril de 1992. Algunos, bueno, unos cuantos de ustedes ni existían. Y a otros no se hagan los pibes, por favor. Han pasado hasta la fecha, Dios te bendiga, 24 años de caminar junto al Señor, de intentar conocerlo, de buscarlo a Él. No me gusta hablar de mí, jamás lo hago, me incomoda demasiado. Bueno, creo que es una característica masculina esa, pero tal vez particularmente más en mí todavía. ¿Por qué siento de contar estas cosas? Porque en esos 24 años de estar, desde el primer momento de estar junto al Señor, no siempre fueron buenos, no siempre fue fácil. Tal vez podría decirle que nunca fue fácil. Cuando hay un propósito de cambio, de transformación, la transformación de la vida de una persona es el proceso más difícil, porque nosotros mismos somos los que queremos que Dios lo haga e impedimos que Dios lo haga. Nosotros pedimos a Dios una bendición, pero somos nosotros los que ponemos la traba para que Dios haga, porque hay un momento donde ponemos un muro, ponemos un parate y decimos, no, acá no. No entres en esto, no quieras cambiar esto, no, mi pensamiento no, mi carácter no, mi razonamiento no. Entonces, no siempre ha sido fácil o nunca fue fácil. Fui rebelde hasta para llegar al Señor. Puse 1000 excusas. Y cuando fui, el día que tuve un encuentro con el Señor por la primera vez, fue cuando ya no tenía más excusas para poner cuando me iban a buscar para ir a la iglesia, ya no sabía qué inventar. Siempre inventaba algo, siempre se rompía algo en mi casa en el horario del culto, cuando iba, algunos familiares a quienes los bendigo iban a buscarnos para ir a la iglesia, cuando estábamos empezando a caminar con Dios. Apenas había ido una vez y después no quise ir más, mi esposa un poco más. Y siempre excusas. Un día cuando vi que doblaban en la esquina los que me venían a buscar, de golpe aparezco arriba del tanque de agua. De casualidad estaba en la puerta, vi el auto, me rajé, subí a la terraza, me colgué el tanque de agua y desde arriba le dije, no, estoy ahorrando flotante. ¿Qué va a estar ahorrando flotante? Y hasta que un día, como ocurre a veces en cuentos, ¿no? Que ya no sabe cuántas veces mató a la madre, cuántas veces mató a su amigo para irse de farra por ahí, llegó el día donde ya no tuve más excusas, ya no había más nada que romper, ya no había más nada que hacer. Entonces me agarró en infragante y fuimos a la iglesia y el Señor me tocó de una manera muy especial, ese día quebrantando mi corazón. A partir de ese día, como te dije recién, no fue fácil.
Para algunos en particular, siento decirle esto que voy a decir ahora, algunos de los que están presentes, siempre tuve muchos problemas para encontrarme con Dios. Siempre tuve muchos problemas para presentarme delante de Dios. Siempre tuve mucha dificultad para presentarme ante Dios en oración. Mi temperamento va totalmente lo opuesto a tener una actitud de rendición y de quietud y de calma. Yo todavía ahora los silencios me incomodan mucho. Todavía ahora la quietud, aunque ya aprendí a disfrutarla, me incomoda mucho. Los momentos de acercarme a Dios eran para mí momentos donde parecía que el cuerpo mismo se me retorcía porque no podía estar quieto hablando con nadie, porque a veces la sensación, más cuando uno empieza, es ¿quién te está escuchando? Les digo esto no como, tal vez sea como una confesión, no me importa nada confesar nada de mi vida, ya a esta altura, no, Mabel. ¿Qué? Total. Pero sí como aliento para aquellos que pasan por la misma situación y creen que eso es un impedimento para que Dios haga lo que tiene que hacer con sus vidas. Cuando yo digo, cuando cantan creo en ti, es algo que me siento totalmente identificado y me quedo colgado en esa frase, creo en ti lo que harás en mí. Porque yo sé, yo creo y sé que lo que Dios dijo, Dios hizo, hace y va a seguir haciendo. Y yo creo que Dios tiene un propósito y ese propósito Dios lo quiere cumplir con nosotros, a pesar nuestro. Que Dios no necesita que seamos perfectos. Les voy a dar una noticia. No existe nadie perfecto. No existe nadie, dice la Biblia, no hay bueno ni siquiera uno, ni siquiera digamos ya perfecto. Dice que no hay ni siquiera uno bueno. ¿Cuánta gente conoce que dice, yo no hice mal a nadie, yo soy bueno? No existe bueno. No existe, dice la palabra, le aconsejo, si alguno está siguiendo la lectura diaria, los capítulos del libro de Romanos de esta semana, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, donde nos habla de Pablo se desnuda delante de los lectores, que eran los cristianos de Roma, se desnuda ahí y saca su mayor peso cuando dice, el mal que no quiero hacer, eso hago, el bien que quiero hacer, no hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice el apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué, si Dios lo hace con él y Dios lo hizo con él, por qué Dios nos va a rechazar o no va a hacer lo mismo Dios con nosotros? Dios tiene un propósito con nuestras vidas y ese propósito Dios lo va a cumplir. Desde el día que lo conocí, nunca... Bueno, es un poco extraño decir nunca me aparté, aunque muchas veces me alejé de Dios. Jamás dejé de congregar, porque sabía, en los momentos difíciles de mi vida, eso es una virtud de la terquedad. Por eso yo a veces les digo, ser terco no es algo malo, lo malo es ser terco en lo malo. Pero la terquedad sirve para que uno se afirme también en las cosas buenas. Terquedad, firmeza de carácter, determinación. Si quiere rebeldía, les digo siempre a los jóvenes, ustedes tienen que ser rebeldes, claro, no a lo que normalmente somos rebeldes, sino que tienen que rebelarse a la mediocridad, a vivir igual que el resto, a hacer lo mismo que los demás, a ser iguales que los malos problemas de su familia. Tienen que rebelarse a eso, tienen que ser distintos. Entonces, por esa misma razón, y tal vez hasta por miedo, nunca dejé de congregar, porque tenía temor de que si lo hacía, me podía llegar a alejar de Dios definitivamente. Porque estando, muchas veces me alejé de Dios. Muchas veces tuve luchas, trabas, dificultades. Muchas veces tuve discusiones con Dios. Muchas veces me escondí de Dios. Muchas veces es una tontería, pero bueno, somos humanos y por lo tanto somos tontos. Muchas veces dejé de orar para no hablar con Dios y entonces Dios no sepa lo que estaba en mi corazón. Es una estupidez.
Pero es una actitud de esconderse. Cuando Adán, después de reconocer su pecado, el tipo se escondió y Dios sale a buscarlo diciéndole, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estaba. Bueno, hacemos eso. Inmediatamente dejamos de orar creyendo que si no hablo, entonces no sabe. Él sabe del mismo modo. La diferencia es que Dios, como no tiene problemas con el tiempo, no lo corre el horario, Él puede esperar 50 años de tu vida, puede esperar. A Él no le hace nada. El que se embroma, si pasa 50 años, somos cada uno de nosotros. En algún momento entramos, damos la vuelta, volvemos delante de Él. Porque siempre supe que Dios tiene un propósito con mi vida. Y siempre supe que depende de Él, que Él es el que lo va a cumplir, no tanto yo. Siempre supe que la palabra del Señor se cumple del principio al final. Mis primeras experiencias en mi relación con Dios, recuerdo una vez donde me hizo el Señor podría decirle una crónica de algunas situaciones que iban a pasar en mi vida, particularmente en mi familia con mis hijos, y en esa crónica hasta ahora todas esas cosas se han cumplido, empezando de mi hijo mayor, que en ese momento tenía apenas 5 años, decirme, Señor, cuando llegue a tal edad va a pasar tal cosa, y así tal cual es lo que sucedió, y la otra parte todavía no se cumplió. Decirme el Señor, el mismo día que me dijo el Señor que mi hija, la que hoy es mi hija, iba a ser una mujer que no había nacido todavía, el mismo día que Dios me dijo que que mi hija iba a ser mujer, el mismo día me dijo que se iba a casar con un pastor. Fuimos a hacer la ecografía, ya estaba en el cuarto o quinto mes de embarazo, fuimos a hacer la ecografía y en esa época todavía se usaban los videocassettes, los VHS. Y era una novedad que se grabaron las ecografías. Entonces yo llevé la ecografía y ya le había puesto la etiqueta al cassette virgen y ya había escrito en la etiqueta, ya había puesto Nadia. Había puesto, sí, Nadia, no sé si algo más. Entonces la doctora, la ecógrafa dice, ¿quién es Nadia? Digo, es el bebé. Ah, ¿ya sabe el sexo? Sí, es una nena. Pero ya, ¿no es la primera ecografía? Sí. ¿Y cómo sabe? Dios me lo dijo. Ay, estos hombres me hacen. Entonces empieza con y entonces me dice, es una nena. ¿Y yo qué le dije? Digo, qué seguro que estaba. Dios me dijo. Por eso, y no le digo un Dios me dijo con soberbia de Dios me dijo. Le digo Dios me dijo diciéndole, no soy nada. Absolutamente nada. Tengo más errores que muchos conocidos, presentes y hasta ausentes. Pero una cosa sé. Primero me copio de un salmo que no me viene a la cabeza. Una cosa sé, Dios está por mí. Ahora le digo lo de mi corazón. Una cosa sé, yo creo en lo que Dios va a hacer. Pasaron los años, hubieron situaciones de todo tipo, pasaron cosas buenas, cosas muy malas, cosas muy buenas, cosas no tan malas, de todo. He estado lo más alto, he estado lo más bajo, caí a lo más profundo al punto de decir, peor que esto no se puede estar. Pero el Señor, hasta el día de hoy, sigue sosteniendo, sigue cumpliendo su palabra. El lunes tuvimos un seminario que organizó el Consejo Pastoral, nos pidieron prestado a la iglesia. Lo conozco a ese pastor hace muchos años, entonces empezamos a hablar, pero vos no estabas en tal lado, no hacías tal cosa, pero pasó esto y aquello, sí, pasó tal y tal cosa, y me dice, de golpe me dice, Pastor Laté, pero mirá lo que Dios te dio, mirá dónde estás y lo que Dios te dio. Entonces yo no me canso de decir y todavía sigue, ¿vio esa gente que según su estado de ánimo cambia el estado de WhatsApp? No, yo conozco a uno de los líderes de la iglesia, por ejemplo, les cuento, a uno de los líderes lo que hacen, antes de hablar con la gente de su grupo de contención, lo primero que hacen es revisan los estados de WhatsApp. Entonces, según lo que ven en los estados de WhatsApp, saben cómo están. Entonces saben a quién tienen que hablarle primero según cómo esté. Es de loco. Yo no entiendo por qué según tu estado de ánimo vas a andar
exponiendo lo que te pasa, diciendo estoy así, estoy asá, pasa esto, pasa lo otro. El día que yo instalé el WhatsApp en mi teléfono, en el anterior, ese día escribí: Dios sigue siendo fiel y yo sigo sin entenderlo. Y hasta el día de hoy, si usted busca por ahí, va a encontrar que dice: Dios sigue siendo fiel y yo sigo sin entenderlo. No sé si es un estado de ánimo, es una convicción de que Dios lo va a hacer. El Salmo 138, si me acompaña unos minutos. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Cada reunión que empezamos, cada ministración donde comenzamos, empiezo hablando y dándole gracias al Señor por su misericordia y su fidelidad, porque creo que eso es lo que nos sostiene. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. El día que me quedé sin trabajo y por 9 meses estuve sin trabajo, dije: no sé, Señor, cómo vas a hacer, no sé, en este momento no sé qué creo de vos, pero una cosa sé, y yo sí creo que de esta situación me vas a sacar. El día que clamé, me respondiste. Estando en momentos de angustia, como compartí el versículo el día de ayer, creo, en momentos de angustia clamé y el Señor contestó. En momentos de dificultad uno va a Él, no importa cuánto ore. Hemos tenido con mi esposa varias discusiones sobre estos temas personales. Bueno, ¿quién no discute con la esposa? ¿No? Encima ya vamos casi para los 30 años de casado, así que... No es que uno discute menos, uno discute más. Uno discute más. Solo que el efecto de la discusión no es como era antes. En el momento se arregla también. Antes capaz que le revolvías el teléfono. Ahora no, ahora eso no pasa. Porque ella siempre, así como yo les cuento desde que conocí al Señor, la dificultad para acercarme al Señor en oración, y escuchaba algunas cosas de otros y me sentía mal porque yo no podía hacerlo. Por eso lo animo a que confíe en lo que Dios va a hacer, aunque le cueste. Ella al mismo tiempo se pasaba 3, 4 horas orando. Desgraciada. Entonces decía: es fácil orar. Y para mí no era fácil orar. Pero cuando vamos al Señor en la manera que sea, con un corazón sincero, abierto, simplemente decirle lo que me pasa, Dios escucha. Porque había un fariseo, siempre represento esto, se lo dije varias veces, un fariseo que se presentó en el templo y delante de Dios, hablando con Dios con sus manos levantadas, empezaba a orar y con grandes palabras, con mucha elocuencia, decía: Señor, te doy gracias porque esto, por aquello, por lo otro, gracias, Señor, porque ayuno 3 veces por semana, diezmo de todo lo que tengo, y te doy gracias, Señor, porque no soy como este miserable que está al lado mío. Lleno de palabras. Y el que estaba al lado de él era un publicano, un cobrador de impuestos, un hombre que reconocía sus faltas, era medio bruto, lo único que sabía era contar plata y nada más, no tenía muchas palabras, no se animaba ni siquiera a levantar su rostro delante de Dios, sino que tirado en el piso se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Era lo único que decía. Y Jesús, contando esta parábola, dijo: el de las manos levantadas, el de tantas palabras, ya tuvo su recompensa. Ya consiguió lo que quería, que lo escuche la gente. Pero el otro se fue a su casa justificado, porque su corazón fue sincero. No son las muchas palabras, sino la sinceridad de corazón lo que toca el corazón de Dios y trae para nosotros la respuesta a lo que estamos buscando. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y acá llegamos al punto que le quería más importante para decir, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito con tu vida. Desde antes que nacieras, Dios ya lo delineó. Dios tiene algo para hacer con vos y algo para que vos hagas. Tiene un propósito con tu propia vida y un propósito a través de tu vida para impactar y para bendecir a otros. Él lo tiene y Él lo va a hacer.
Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lo único que depende de nosotros, acompañado de 1 de Timoteo, 2 de Corintios, yo buscaba versículo 2, 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Lo que Dios promete. A ver, escúcheme esto, escuche. Porque son esas palabras determinantes. No dice más o menos, no dice capaz puede ser, no dice ponele. Lo que Dios promete es sí. Sí. Lo que Dios promete es amén. Amén significa una determinación de fe de que está hecho. Es así. Lo que Dios promete es así. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a hacer. La palabra que Dios te dio, Dios la va a cumplir. La promesa que Dios te dio, Dios lo va a hacer. A ver, escuche, porque esto es para tercos. No hay manera, no hay forma de que no se cumpla. Es imposible que no suceda. Las promesas que Dios te dio, Dios las va a cumplir. No hay manera, pero tendríamos que cambiar de Dios. Y como no hay otro, aunque cambiáramos de mundo, las promesas seguirían cumpliéndose. Porque Dios reina sobre todo. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces no hay manera, no podemos salir. Las promesas de Dios se cumplen. Hay un solo factor que depende de nosotros. Uno solo. Para que Dios cumpla su propósito, que Él haga lo que Él quiere, que Él use mi vida para lo que Él quiere, que Él haga en mi vida lo que Él quiere, que Él me bendiga, que Él me prospere, que Él me restaure, que Él me sane, que Él acomode aún los desastres en mi casa. Escuche, si usted mira un poquito la historia de aquellos que siguieron a Jesús, no eran de lo mejorcito. No elegía al Señor a lo mejorcito, elegía a aquello que se animaba a abrirle su corazón delante de Él. Lo acusaban a Jesús justamente ¿por qué? Porque Él se juntaba con borrachos y prostitutas. Mirá los amigos que tiene el rabino. Lo juzgaban por eso. Y con esa gente, el Señor empezó a edificar una iglesia. El rey David, cuando era perseguido por el rey Saúl, se escondió en una cueva porque lo buscaban matar. Y uno a veces escucha las historias, y escuchó algo de eso, alguna vez leyó sobre los valientes de David, los que lo acompañaron en las batallas, los que fueron después sus generales de ejército. Pero dice en el libro de Samuel, es hermoso, que él se metió en la cueva con marginados, angustiados, perseguidos, criminales. Era una gente espectacular, era. Y esos sinvergüenzas se convirtieron en los generales que llevaron a David a alcanzar y conquistar el reino y poder hacer lo que Dios quería con él. Dios tiene un propósito con tu vida y Dios lo va a cumplir. Termino la segunda parte. ¿Cuál es la parte que a usted le corresponde? Todas las promesas del Señor son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, por medio mío. Como le dije al principio, yo soy el impedimento para que Dios haga lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo soy el que me levanto como un muro de hierro delante de lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios empieza a tocar algunas fibras íntimas, digo, no, pará. Yo soy así, ¿qué? A mí no me van a venir a cambiar de idea. No, que a mí me formaron de esta manera, a mí me crearon de este modo. No. Pero Efesios capítulo 4, versículo 23, si tiene ganas lo anota, no lo voy a buscar, dice, renuévense en el espíritu de su cabezadura. Renuévense en el espíritu de su mente. Permitan que Dios cambie su mente. Y en Romanos 12, 1 y 2, una versión moderna, dice que permitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar. Si yo me mantengo firme en lo cual es mi manera de pensar y no permito que Dios sobre, las promesas de Dios se van a cumplir, pero a mí no me van a llegar. Las voy a ver pasar. Y después me voy a angustiar y a frustrar porque veo que a otros sí les da resultado y a mí no. Entonces llego a decir, como ese que me dijo la semana pasada, Dios no sé qué tiene conmigo. ¿Por qué Dios no me tira una, solamente todas malas y me envía maldiciones? Hermano,
Pará, viejo. Naciste en la iglesia, tenés 20 y pico de años en la iglesia, sos músico, ministro, adorás a Dios, decís eso. Pero mirá, ¿a vos te parece lo que pasa, lo que me hace? ¿A vos te parece que ya tenía el trabajo y de golpe me lo rebotan? No me puede Dios hacer eso. Y me parece que tenés que cambiar tu manera de pensar. No me tira una, te tira unas cuantas, pero vos no querés cambiar. Eso fue el miércoles. Ayer me dice, me llamaron de nuevo del mismo trabajo y me pusieron en un puesto mejor. ¿Viste, pedazo de desgraciado? Le dije yo. Encima, ahora que no te lo mereces, tendrías que haber perdido el trabajo. Le dije, por no me digas así, tendrías que haber perdido el trabajo. Pero Dios, como decía el Salmo, que extiende y sigue en su misericordia y fidelidad, Dios cumple su propósito en mí. Lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. No seamos impedimento. Permita que Dios obre en su interior, conviértase en un adorador. El adorador es el que presenta su cuerpo en sacrificio vivo y pone a Dios en primer lugar. Deje que Dios lo transforme cambiando su manera de pensar. Saque de lado los pensamientos de cómo fue formado, de cómo fue educado, de su familia, de su padre, de su madre, de su grupo, de su gente, de sus conocidos. Saque las ideas, saque de lado incluso, mire, si fue formado tal vez en otra iglesia donde le pusieron algunos pensamientos extraños, arránqueselos con pinza de pilar o con masa y cortafierro. Porque algunas cosas no nos acercan a Dios, nos alejan más de Dios. Algunas cosas nos ponen ideas de que Dios es un Dios de justicia, es un Dios que juzga, es un Dios que condena, es un Dios que busca llevarnos al fracaso. Y terminamos viviendo una vida de religiosidad e hipocresía. Yo era pastor de jóvenes en la iglesia en la cual nací, en la cual me formé, en la que conocí al Señor, donde tuve ese encuentro con el Señor. Habían pasado 9 años, creo, 9 o 10 años que ya estaba en la iglesia, ya era ministro de alabanza y pastor de jóvenes, como normalmente suele suceder, las dos cosas juntas. Y tuve una vez una confrontación con mi pastor. Porque un hombre formado muy a la antigua, un hombre de cultura eslava, de padres yugoslavos, con un nombre de eso, y esos nombres que cuando usted lo pronuncia escupe más de lo que habla. Una cosa así, muy frío, muy rígido en muchas cosas. Nos exigía a nosotros para exigir a los jóvenes. Para que los jóvenes estén en su reunión y ellos pasen al altar, tienen que estar los varones con zapato y corbata y las chicas con pollera. Estoy hablando no de 1950, ¿viste? Estoy hablando del año 90. No, 95, 96, por ahí. O sea que no hace. Uno puede tener una cuestión de gusto, al margen de la cuestión de gusto, era reglamentaria la cosa. Y las polleras, por favor, tienen que tener 2 dedos por debajo de la rodilla, más fea encima. Entonces le digo al pastor, digo, pastor, esa no es la realidad de las chicas. Las chicas no usan pollera en la calle y los varones no andan con corbata. Es más, usted los obliga a venir con corbata a algunos y como jamás lo usan, se visten tan ridículo que les queda espantoso. Y están en el altar con camisa a cuadro y corbata rayada. No, de verdad. ¡Qué horrible! Termina la reunión, las chicas lo que hacen, van al baño, se sacan la pollera, se ponen el jean y se van a la calle. Lo que estamos enseñando, le digo yo al pastor, es hipocresía. Estamos enseñando que hay una forma para vivir adentro de la iglesia y una forma para vivir afuera. Y el pastor me responde, lo que hagan de la puerta para afuera a mí no me importa. Nosotros tenemos la obligación de enseñarles cómo se deben comportar adentro de la casa de Dios. Ese día renuncié. Me dijeron, me acusaron de un montón de cosas, de rebeldía, qué sé yo. Sí. Digo, hay diferencia, usted piensa de una manera, yo pienso de otra, y si yo pienso distinto, seguramente el equivocado soy yo. Entonces yo no puedo ser el tropiezo para el ministerio. Así que yo dejo el ministerio. A los 2 meses, como ya no tenía, de golpe estaba vacío, no tenía razón de existir, dejé incluso la iglesia. Ojo, ya pasaron 15 años 16 años de esa situación. Hasta el día de hoy sigo teniendo excelente relación con ese hombre. Excelente relación. Nos vemos de tanto en tanto, ya es un hombre, tiene casi 80 años,
conversamos, tenemos en algunos consejos, incluso cuando tengo algún problema muy específico, lo he llamado por teléfono. Así es como creo que se hacen las cosas. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esas costumbres nos forman de la manera opuesta a lo que Dios quiere. No a vivir una religiosidad y no a vivir hipocresía, sino a presentar nuestro corazón abierto delante de Dios. Acompáñenme y ya terminamos, por favor, Filipenses capítulo 4. Perdón por la extensión. ¿Ven? Por eso no hablo de mí. Filipenses 4, versículo 10. Pablo le escribe una carta en agradecimiento a una iglesia que lo estaba apoyando económicamente en su tarea de misionero. Y dice, verso 10 hasta el final: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Le mandaban dinero. O cuando él iba, le entregaban dinero. De lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. O sea, no estaba mangueando guita. Estaba agradeciendo porque ellos lo sostenían, pero no era una actitud de mangueo. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Eso es permitir que Dios nos transforme. Eso es dejar que Dios cambie mi manera de pensar. He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Digo, cuando le llega la boleta de la luz, ¿de quién se acuerda? ¿A quién le da, a quién nombra? ¿O de la madre de quién le manda saludos? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, me siento tan identificado con este párrafo, porque esa es mi vida. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Sé lo que es tener mucha plata de tal manera que uno ya no sabe en qué gastarla. Y sé lo que es no tener un peso, de tal manera que uno espera a ver si se encuentra alguien que lo invite a comer. No estoy exagerando, realmente, exactamente las dos situaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enfocamos mal este texto a veces pensando que eso es una palabra de fortaleza y que me anima a que todo lo que yo quiero lo voy a alcanzar. No, eso es verdad, sucede, pero use otros pasajes. Este pasaje dice otra cosa. Este pasaje dice, si usted aprende a pasar los momentos de dificultad, los momentos de angustia, y se mantiene firme delante de Dios, si usted aprende a que aunque las cosas no estén bien, no vayan bien, no sean como quiere, usted se mantiene firme delante de Dios. Si usted, aunque tiene ganas de salir corriendo, se mantiene firme delante de Dios, entonces Dios lo fortalece para pasar esos momentos de necesidad. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, la ofrenda que le habían mandado. Mi Dios, pues, amo este texto y lo quiero regalar esto para usted. Suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le responde Pablo a los filipenses: por haber hecho esto conmigo, todo lo que sea que a ustedes les falta, Dios se los va a reintegrar. Si le falta en economía, si le falta en trabajo, si le falta un afecto, si le falta en su corazón, si le falta un suplir espiritual, material, afectivo, cariñoso, lo que sea que les falta, Dios lo va a suplir por haberse acordado de un siervo de Dios. Y termina él diciendo, antes de saludar: al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que le damos a Él toda la gloria. Por eso es que lo reconocemos, que lo adoramos, que lo bendecimos. Yo no bendigo a Dios, no adoro a Dios por lo que Dios me da. Le puedo asegurar, y de la misma manera siendo sincero, y Dios sabe cómo a mí me cuesta hablar estas cosas, le puedo decir que en esta época de mi vida, y no hace mucho, en esta época, Dios me sostiene en gran manera y estoy pasando un buen tiempo, pero le puedo asegurar que conozco la peor de las bajezas y las mayores necesidades. No adoro a Dios porque me da, adoro a Dios porque me sostuvo
en todos los momentos en los que no tenía absolutamente nada. En los momentos en los que buscaban mi muerte, en los momentos en los que buscaran cosas peores que la muerte sobre mí, en los momentos donde me perseguían, en los momentos donde no había andado haciendo una catarsis ahora a esta altura de mi vida. En esos momentos Dios estuvo, Dios sostuvo, Dios me levantó, y lo mismo va a hacer con su vida. Dios cumplirá su propósito en nuestro. Póngase en pie, por favor. Oramos y presentamos nuestras ofrendas al Señor, dándole gracias por su misericordia, por su fidelidad. Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Santo Dios, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de majestad. Venimos a adorarte, a reconocerte, a bendecirte, Señor, y a declarar sabiendo que vos tenés cuidado de nuestras vidas. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.